Tramas del Sur es una serie de ensayos sonoros sobre derecho, poder, género y sexualidad en América Latina. En cada episodio seguimos el recorrido de un debate, una idea o una institución para descubrir las fuerzas políticas, jurídicas y afectivas que los sostienen. Las mujeres somos parte central del movimiento social que hoy reclama en la calle por vidas dignas y libres de violencia, imposibles bajo el modelo capitalista, racista y patriarcal imperante. Es por eso que la visibilización de nuestras demandas. Las sociedades que habitamos siguen atravesadas por profundas desigualdades. Y aún así, en las últimas décadas, los movimientos feministas y los activismos LGBTQ+ impulsaron transformaciones históricas que sacudieron las formas de pensar el cuerpo, el deseo, la familia. Es ley en la República Argentina. Es historia, y si se quiere es un país un poco más justo para todos. Democracia más amplia, más derechos, más igualdad, más equidad, más libertad para todos, para todos. No se trató solamente de reformas jurídicas. La violencia contra las mujeres comenzó a entenderse como un problema político. El trabajo doméstico y las labores de cuidado dejaron de asumirse como un destino femenino. Apenas entrado el siglo XXI, el aborto legal comenzó lentamente a abrirse paso en distintos países de América Latina. El matrimonio igualitario amplió el reconocimiento jurídico y social de otras formas de amor y familia. Las personas trans comenzaron a reclamar el derecho a nombrarse a sí mismas. A partir de esta ley, reconoce la vía administrativa para la rectificación registral del sexo y cambio de nombre en los documentos de identidad. Es el primer paso de vital importancia para empezar a revertir esta realidad de discriminación y violación constante de los derechos humanos por razones de identidad de género. Permitir a la gente intentar ser más feliz. Hombre, mujer, maternidad, sexualidad. Categorías que durante siglos organizaron la vida social, revelaron las tensiones sobre las que habían sido erigidas. Pero cuando una determinada idea del mundo comienza a resquebrajarse, también se reorganizan las fuerzas dispuestas a preservarla. De esta trama de disputas y resistencias emergió una expresión tan equívoca como poderosa: la ideología de género. El Papa Francisco ha advertido que la ideología de género niega la diferencia y la reciprocidad natural del hombre y de la mujer. Esta presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia, intentando imponer sus ideas incluso en la educación de nuestros niños. ¿Cómo fue que el género, una herramienta para pensar las relaciones entre cuerpo, poder y diferencia sexual, pasó a convertirse en una amenaza? Juan Marco Baglione es profesor de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, investigador del CONICET e integrante de la Red ALAS. Su trabajo forma parte de una agenda regional de investigación que, junto a investigadoras e investigadores de distintos países, ha buscado comprender el avance de los conservadurismos contemporáneos en América Latina. En general, los y las autoras localizan el momento en que empieza a hablarse de la ideología de género como una amenaza a mediados de los 90, cuando los movimientos feministas, primero y luego LGBTQI, empiezan a impactar en el discurso de los derechos humanos. El avance de esta agenda de derechos reproductivos y derechos sexuales dentro de la agenda transnacional de los derechos humanos empieza a generar muchas reacciones y de preocupación por sectores conservadores. Y precisamente en Estados Unidos empieza, dentro del activismo católico, en primer lugar conservador, empieza a gestarse esta idea de definir a los movimientos feministas y a los movimientos LGBTQI como parte de una agenda ideológica, de ahí viene el término de ideología de género, que busca imponerse en distintos países a través de los derechos humanos. Se dicen sociedades libres, democráticas, soberanas. Se van inoculando colonizaciones ideológicas que la destruyan. Y terminamos
siendo colonias de ideologías destructoras de la familia, del núcleo de la familia, que es la base de toda sana sociedad. Ya en los 2000, en el siglo XXI, ya el Vaticano empieza a incluir explícitamente la denuncia de que hay una ideología de género imponiendo y distorsionando el discurso de los derechos humanos, y el hecho de que el Vaticano, la Iglesia Católica, con su capacidad de globalización y su capilaridad en distintos contextos, la incluya en estos documentos, hace que también comience a replicar en la región, en América Latina. Se va conformando como un elemento común, un diagnóstico, una forma de entender el momento compartido por distintos sectores que pueden tener muchas diferencias, pero consideran que la existencia de este enemigo común bajo el rótulo de ideología de género los atraviesa y por ende permite articulaciones y argumentaciones novedosas a lo que venía siendo el activismo moral conservador o el neoconservadurismo. Como familia tenemos que ser muy sagaces, hábiles, para decir no a cualquier intento de colonización ideológica sobre la familia. A diferencia de otros términos que el Vaticano también usaba para comprender o para definir a los movimientos feministas y sus demandas, como el concepto de cultura de la muerte, o sea, tratar de comprender al feminismo y a las demandas vinculadas en su momento a la despenalización del aborto como parte de una cultura de la muerte, el concepto de ideología de género, por distintos motivos, tiene mucho más pregnancia y mucho más impacto dentro de los conservadurismos morales y legales. Y en los últimos años, en varios países de la región, tuvo aún mucho más visibilidad cuando empieza a ser incorporado en agendas de partidos políticos, en general partidos de derecha y ultraderecha. En los últimos años un concepto que empieza incluso a ser utilizado en proyectos de leyes, en políticas públicas por parte de estos líderes de ultraderecha que encuentran también en esta lucha contra la ideología de género un elemento para sus agendas políticas. El verdadero objetivo de la ideología de género no es la lucha contra la discriminación, ni la superación de las diferencias entre hombres y mujeres. El verdadero objetivo no declarado, pero trágicamente evidente, es la desaparición de la mujer y sobre todo el fin de la maternidad. La ideología de género llevada al extremo conduce al abuso. Por ende son pedófilos. Entonces tiene una raíz religiosa católica, de allí se vuelve un concepto cristiano y finalmente es un concepto que caracteriza a los partidos políticos de ultraderecha en América Latina, pero también en los últimos años en Estados Unidos, en países de Europa, o sea que tiene una globalidad fuertemente destacable a lo largo de las distintas regiones. Colombia marchó hace un mes, cuando el gobierno nacional intentó imponer, mediante una cartilla, la ideología de género en las escuelas colombianas, quitándole, robándole la inocencia a nuestros hijos, a nuestros nietos. La raza y el sexo son condiciones inherentes del ser humano que uno no elige, nace hombre o mujer, o de un color de piel u otro. Es más, corrijo, ni siquiera se nace hombre o mujer. Desde antes que uno nazca, es hombre o mujer. Esto no es una cuestión religiosa, esto no es una opinión, esto es la realidad científica. Una expresión imprecisa, pero extraordinariamente eficaz. Un aglutinante simbólico capaz de reunir malestares sociales muy distintos bajo una misma amenaza. Tal vez el problema fue haber subestimado su capacidad de reorganizar alianzas y antagonismos políticos mientras todavía se presentaba como un significante vacío. Era un concepto que al principio se lo criticaba o lo criticábamos por ser un concepto que no decía nada, un concepto inventado que no tenía
un anclaje, no tenía una definición, era difícil de comprender de qué manera se utilizaba. Pero también es cierto que con los años este concepto tomó peso, tomó materialidad, más allá de que uno pueda pensarlo como una ficción, como un significante que no tiene un claro contenido, no hay duda que empezó a ser utilizado en distintos niveles de lo político como un concepto que está diciendo cosas, o sea, está movilizando algo, más allá que no sea un concepto académico, sí es un concepto que genera en sus usos ciertas instrumentalizaciones que tienen efectos que están causando cada vez mayor uso y por ende mayor impacto en las políticas públicas. Entonces esta movilización, esta forma de traducción que es a través de lo sentimental, el miedo, el pánico, ha sido muy fuerte en la región porque se ataca de forma directa la educación sexual. La educación sexual es considerada por quienes afirman que hay que defenderse de la ideología de género como el canal privilegiado para la imposición. Se entra por los niños y niñas y de allí se destruye la familia misma como composición social. Y el otro aspecto del uso de la instrumentalización de la lucha contra la ideología de género que me parece relevante destacar es de corte más estratégico. Se ha demostrado ser un concepto que permite que sectores que tienen agendas muy distintas, incluso sectores que han estado en tensión, puedan generar alianzas con relativa estabilidad a pesar de sus propias diferencias, porque esta construcción de un enemigo afuera, de un otro ideológico que impone una agenda, permite acercamientos que hace un tiempo parecían poco probables. Y sobre todo es interesante ver cómo sectores conservadores del campo católico y evangélico, que han tenido disputas por distintas cuestiones, sobre todo por los privilegios de las iglesias católicas en nuestros países, de golpe pueden estar bajo agendas comunes precisamente porque tienen en común el luchar contra estos enemigos que están amenazando una forma de ser, están amenazando un orden moral. ¿En qué momento esta reacción conservadora adquirió tanta fuerza en América Latina? ¿Y cómo logró expandirse más allá del campo religioso para intervenir el derecho, la política, la escuela, la familia y la vida cotidiana? Yo sí creo que en un principio, y esto ya hace varias décadas, o por lo menos cuando yo empecé a trabajar estos temas, se nos escapó entender la complejidad de lo religioso. Creíamos que el único camino posible para la libertad sexual y reproductiva era el secular, era la laicidad. Se nos escapó entender que los y las ciudadanas viven su sexualidad, viven su reproducción también a través de las cosmovisiones morales y religiosas. Asumimos muy fuerte, muy rápidamente y muy homogéneamente el discurso jurídico como el discurso que empoderaba a las personas. Y no digo que no lo haga, pero digo, si uno lo entiende que junto al derecho o al tener derechos existen otros procesos sociales y morales como la culpa, como el castigo, y en este sentido codificados en general por lo religioso, me parece que uno se queda a mitad de camino de entender cuál es el horizonte de nuestra agenda liberadora. Y también la cuestión de pobreza y exclusión en nuestros países. Hay que reconocer que los derechos son accesibles si hay recursos o políticas públicas para acceder a ellos. Y nuestros estados están desguazados, privatizados, en crisis de legitimidad por dimensiones de corrupción. Y entonces las iglesias toman ahí un rol muy protagónico. Las iglesias toman un rol protagónico en colaborar con las necesidades básicas de las personas, en construir lo común, o sea, a través de una misma religión se construye lo común, y esos son aspectos que nuestros estados han ido perdiendo. Entonces es muy difícil ese doble juego de lidiar con iglesias conservadoras que tienen un discurso muy moralista, pero que a la vez son las que están más cerca de los sectores con mayor exclusión y mayores necesidades económicas de nuestras sociedades. Entonces, ahí sí también tenemos que entender la complejidad, o entender, no es que no la entendamos, pero repensar siempre críticamente esa complejidad. O sea, cómo llegamos con un discurso jurídico de derechos a sectores que están por fuera del campo económico, que están absolutamente excluidos de las posibilidades de acceder a esos derechos por cuestiones de pobreza, marginalidad, pero que son los sectores donde las iglesias de distinto tipo, progresistas y conservadoras, pero me preocupan obviamente las conservadoras,
llegan y generan ahí comunidad, generan acceso a derechos, y algunas de esas iglesias llegan con discursos muy conservadores. Entonces, solo mirar la parte negativa que tienen los sectores conservadores más complejos, en este sentido pienso en algunas iglesias o iglesias neopentecostales que tienen un discurso muy cerrado en relación a los derechos sexuales y reproductivos, solo mirar esa parte negativa es como tener la mitad del diagnóstico, porque el otro diagnóstico es entender que están cumpliendo una función política, social, cultural, que muchas veces nuestros estados dejaron de cumplir si es que alguna vez las cumplieron. Por ejemplo, a mí me preocupa de sobremanera la forma en que logran incorporar la idea de libertad. La idea de libertad como un valor central atacado por los derechos sexuales y reproductivos, atacado por la ideología de género, y no solo en el plano político, sino también en el plano jurídico. Y en Argentina, como en otros países, frente a gobiernos de ultraderecha, un discurso de corte economicista que pone en juego dimensiones que, si bien en otras regiones se venían escuchando, en la nuestra no. O sea, en Argentina se escucha mucho una frase que es: con mi plata no, con mi dinero no. Te querés percibir como un puma, hacelo, digo, a mí me da lo mismo. O sea, mientras que no me hagas pagar la cuenta, hacé lo que quieras. Es decir, vos te querés autopercibir, no sé, un puma, hacelo. Yo no tengo problema, pero no me lo impongas por el Estado. No le estés robando guita a la gente para imponerle las ideas de otro. Eso es violento. Entonces, esa idea de que los derechos sexuales y reproductivos me cuestan a mí dinero y por ende no los tengo que apoyar ni reconocer, se está transformando en un sentido común, además de un sentido legal, que está imprimiendo lentamente muchas formas del campo político y del campo jurídico. O sea que a los desafíos que hemos tenido históricamente se nos agrega o se le agrega ahora esta idea de nuevas sedimentaciones de sentido. Está bien que vos quieras interrumpir tu embarazo, pero con mi plata no. Está bien si vos querés sentirte de una identidad de género distinta a la asignada al nacer, pero no me obligues a mí a que te llame como vos querés ser llamado. Hay una inversión de la libertad, hay una forma de instrumentalización de la libertad que desde nuestra perspectiva da vuelta a los valores de lo que significa la libertad, y yo creo que sí los da vuelta, porque es una libertad súper individualista, una libertad prácticamente defendida para poder discriminar, una libertad muy asociada a los discursos de odio, a las formas de estereotipar, pero que va tomando sedimentaciones legales y que se va usando incluso en algunos instrumentos jurídicos y en algunos discursos jurídicos. Detrás de la llamada ideología de género también hay una disputa sobre la noción del Estado, las lógicas del mercado y la autoridad para decidir cómo se organiza la vida en común. Detrás de los discursos libertarios emerge otra operación, la privatización de los derechos y el control sobre los cuerpos. Y en ese terreno, el género fue convertido en el blanco de una reacción política y cultural más amplia. Hay una dimensión de esta batalla cultural que es una amenaza directa a las cuestiones de género, sexualidad y derechos sexuales y reproductivos. ¿Y por qué es tan central? Uno podría preguntarse por qué es tan central esta batalla cultural. Y porque precisamente la batalla cultural como lucha contra el género es la que le permite a esta ultraderecha asimilar distintos componentes. Porque es una lucha contra los feminismos, contra los movimientos LGBTQI, contra los progresismos en general, contra el marxismo, contra el socialismo y el wokismo. Cualquiera de estos términos se usa de forma intercambiable. Entonces, cualquier diagnóstico de la ultraderecha puede empezar por el feminismo y termina por el socialismo. Puede empezar por el marxismo y termina por el género. Entonces, hay una capacidad de identificar y trasladar enemigos que hace que las agendas de género y las agendas económicas son para la ultraderecha parte de lo mismo. Si yo lucho por los derechos sexuales y reproductivos, estoy luchando por una matriz de Estado socialista, marxista, redistributiva, digamos. Y acá una paradoja, volviendo a algunas cuestiones que uno a veces piensa autocríticamente. A veces me pregunto, y esto lo hago a nivel individual, si la ultraderecha no tiene mucho más clara
la asociación que hay entre las agendas de derechos sexuales y reproductivos y las agendas de explotación económicas. Nosotros, como movimientos sociales, quisiéramos articular esas dos agendas y me parece que a veces la ultraderecha me hace sentir, cuando veo su obsesión con los derechos sexuales y reproductivos tan cercana a su obsesión por un liberalismo de mercado al extremo, pienso que entienden básicamente de qué manera el disciplinamiento de los cuerpos y el disciplinamiento capitalista van muy unidos, digamos. Es como si el argumento fuera, cada una tiene derecho a hacer lo que quiera, pero el Estado no se puede meter en esto y el derecho tampoco. Entonces, lo que surge es casi un proceso opuesto de retirar el Estado, de privatizar el derecho y por ende de dejar la vulnerabilidad otra vez expuesta. No a través de la criminalización, creo que el conservadurismo aprendió y las encuestas muestran que eso no es el camino para ganar una elección, no a través de la criminalización de conductas, pero sí a través de decir, bueno, arreglátela vos sola o vos solo y de alguna manera volvete responsable de tu propia decisión. Como si como sociedades no hubiera un proyecto común, como si identidades no pudiéramos construir algo de lo común, sino que lo individual y el derecho privatizado a su extremo fueran los lugares centrales de propuesta de gobernanza contemporánea de los sectores de ultraderecha. Y ahí me parece que la pregunta del último libro de Butler, que trata de comprender este fenómeno sobre quién le teme al género, o uno podría preguntar por qué se le teme al género, se vuelve central para entender la temporalidad contemporánea. ¿Qué estamos haciendo o qué hemos hecho con el género que terminó siendo una revolución? ¿Qué logramos con el género que terminó generando esta urticaria, estos miedos, estos odios, de acuerdo a los sectores que uno piense? ¿Qué hay en el género que produce tanta reacción? ¿Por qué se convirtió en el lugar donde terminan proyectándose inseguridades que exceden ampliamente la sexualidad? Para Judith Butler, el género funciona como una superficie de condensación, una figura capaz de absorber ansiedades sociales muy distintas. Dice Judith Butler: parece claro que las pasiones o tendencias políticas fascistas son las que pretenden despojar a las personas de los derechos básicos que necesitan para vivir y para hacerlo sin tener en cuenta su probable desaparición. Por el contrario, el autoritarismo suele entenderse como una forma de poder estatal, pero surge de dentro de regímenes democráticos, elegidos precisamente porque avivan las pasiones fascistas, intensificando el miedo a la destrucción por parte de los movimientos sociales y convirtiéndolo en una coartada moral para destruir la vida de otras personas. El autoritarismo, que pretende avivar las pasiones fascistas, sabe demasiado bien que el miedo a la destrucción ya vive en quienes han visto la destrucción del clima, los sindicatos y las perspectivas de seguridad financiera. Cuando el miedo está intensificado y organizado por la sintaxis de delirios de destrucción, es fácil situarlo en el exterior, en personas o lenguas extranjeras, en poderes de élite, todo ello empaquetado con el nombre de género, una amenaza de invasión y destrucción. Y ahí sí me parece que hay algo de lo que dice Butler que es interesante pensar, esta capacidad fantasmagórica que tiene el género en las sociedades contemporáneas, esta capacidad que tiene de condensar miedos, pero no solo miedos vinculados a la sexualidad, miedo al migrante, miedo al diferente, miedo a la inseguridad, miedo a la delincuencia, miedo a quedarme sin trabajo, todos esos miedos que son parte de la manera en que habitamos el mundo contemporáneo, estas inseguridades, estas incertezas, esta sensación de fin de ciclo. El género está cumpliendo el rol, o la forma en que el género se politiza por ciertos sectores, cumple el rol de ser una amalgama de todos esos miedos. No importa si estamos hablando de migración, terminamos con el tema de las mujeres como amenaza. No importa si estamos hablando de inseguridad, volvemos al tema de las sexualidades diversas como una amenaza. Si pensar que el binarismo sexual es una construcción, genera lo que genera, es porque algo está diciendo, porque hay algo del binarismo sexual que se conecta con el capitalismo más injusto, hay algo de la división social del trabajo que tiene que ver con la división sexual del trabajo, que el género capta y que captó
que las discusiones sobre el género captaron mucho mejor que probablemente discusiones desde otros lugares ideológicos. Y yo creo que a mí por lo menos la reactividad que genera el género, valga esa especie de redundancia, es la que me hace sentir que el género es el camino para pensar, pero no solo para pensar los derechos sexuales y reproductivos, porque es quedarnos solo con un pedacito de la injusticia social del mundo contemporáneo, sino para pensar la migración, para pensar el capitalismo, para pensar la pobreza. Entonces me parece que ahí justamente la reacción nos hace sentir que ahí está una clave de lectura teórica, pero también una clave de praxis política que es central para poder seguir confrontando el mundo contemporáneo, sus injusticias, sus exclusiones y realmente de alguna manera poder seguir avanzando para sociedades más democráticas. Nuestros movimientos con pocos recursos, con mucha movilización, con horas en la calle, con muchas valentías, pusieron en debate el género y la sexualidad, corrieron las fronteras de lo político, corrieron las fronteras de lo jurídico y sin dudas hicieron uno de los cambios sociales, culturales, morales y legales más importantes de los últimos años en la región. Y yo creo que uno no puede sentir responsabilidades o pensarse en términos de culpa de las reacciones que esos cambios generan. Eso no significa, sin embargo, pensar qué cuestiones se nos escaparon como una pregunta abierta y que son necesarias repensarlas para entender el presente. Me parece que ahí hay que recuperar esa capacidad que ha tenido el género de transgredir las formas en que a veces la biología se nos mete por la ventana. Porque es cierto que una vez que logremos desarmar esos binarismos, vamos a lograr desarmar muchas de las cárceles que nos habíamos impuesto en las formas de vivir la sexualidad, el amor y la reproducción. La llamada ideología de género funciona como un dispositivo capaz de definir quién pertenece, quién amenaza y quién debe quedar por fuera del horizonte común. Pero si un determinado orden necesita fabricar enemigos permanentes para sostenerse, quizás nunca fue tan natural ni tan estable como prometía. La pregunta es, ¿por qué el cuerpo sigue siendo el territorio en el que una sociedad organiza sus jerarquías, sus miedos y sus formas de poder? ¿Por qué el cuerpo sigue siendo el territorio real y simbólico en el que una sociedad intenta domesticar todo aquello que se resiste a obedecer? And that question, are you a boy or a girl, that question was waiting for you when you came into the world. It's like you were born. What did they want to know? Gender. Which gender? First thing. Continúa Butler. Por el contrario, liberar el potencial radicalmente democrático de nuestras alianzas puede mostrar que estamos del lado de las vidas vivibles, del amor en todas sus dificultades y de la libertad. Puede volver esos ideales tan convincentes que nadie quiera apartar la mirada. Puede hacer que el deseo vuelva a ser deseable, que las personas quieran vivir y quieran que otras también vivan en el mundo que imaginamos. Un mundo donde el género y el deseo forman parte de aquello que entendemos por libertad e igualdad. Y si hiciéramos de la libertad el aire que respiramos en común, después de todo, ese es el aire que nos pertenece a todos. El aire que sostiene nuestras vidas. A menos, por supuesto, que las toxinas, y son muchas, terminen por contaminar la atmósfera. Trama del Sur es una producción de la Red Alas, la Red Latinoamericana de Académicas Feministas del Derecho, que promueve la producción, circulación y traducción pública de conocimiento jurídico feminista en la región. En la descripción de este episodio encuentran los textos, materiales y recursos que acompañan esta conversación.